Por décadas, Miriam Hernández ha sido una de las voces más queridas y admiradas de la música latina. Con su talento inigualable, su carisma y su elegancia, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero ¿qué hay detrás de la artista? ¿Qué secretos se han mantenido ocultos durante años? Hoy, en Secretos de Historia, revelaremos los misterios más impactantes de su vida, aquellos que pocos conocen y que han salido a la luz cuando nadie lo esperaba. Desde los momentos más difíciles de su carrera hasta las verdades ocultas de su vida personal, prepárate para conocer la historia que ha dejado a todos sin palabras. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves a Miriam Hernández. ¿Listos para adentrarse en el mayor secreto de la diva del amor? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video, porque lo que sigue, te sorprenderá. La historia de Miriam Hernández está llena de éxitos, romanticismo y una voz inconfundible que ha cautivado a millones de personas. Sin embargo, detrás de su imagen impecable y su trayectoria intachable, se esconde un misterio que ha generado muchas especulaciones. A sus 57 años, una verdad inesperada ha salido a la luz, y hoy nos adentraremos en los secretos que han rodeado su vida y carrera. Miriam Raquel Hernández Navarro nació el 2 de mayo de 1965 en Ñuñoa, Chile. Desde muy pequeña mostró un talento excepcional para la música. A los 11 años ya había debutado en televisión y, con el tiempo, su poderosa voz la llevó a convertirse en una de las intérpretes más queridas de la música en español. Desde sus primeras apariciones en la televisión chilena, la joven Miriam impactó por su voz melodiosa y su gran presencia en el escenario. Su primer gran éxito llegó en 1988 con la canción El hombre que yo amo, un tema que la catapultó al estrellato en toda Latinoamérica. Sin embargo, lo que pocos saben es que, en esos primeros años, la artista enfrentó momentos de incertidumbre y dudas sobre su carrera. Algunos productores desconfiaban de su estilo, asegurando que la música romántica estaba perdiendo fuerza frente a otros géneros como el pop juvenil y el rock en español. A pesar de estas dudas, Miriam se mantuvo firme en su estilo, confiando en que su voz y su talento eran suficientes para marcar la diferencia. Pero detrás de la imagen de mujer fuerte y decidida, había una serie de secretos y momentos difíciles que marcaron su vida. Uno de los rumores más persistentes en la vida de Miriam Hernández ha sido sobre su vida amorosa. A lo largo de su carrera, ha sido muy reservada en cuanto a sus relaciones sentimentales, pero en sus inicios se especuló sobre un romance prohibido con un hombre poderoso dentro de la industria musical. Se dice que esta relación secreta fue clave para su ascenso, pero también trajo consigo desafíos y obstáculos. Durante años, la cantante evitó hablar del tema, pero algunos periodistas de espectáculos aseguraban que ese amor fue una de las razones por las que tuvo que tomar decisiones difíciles en su carrera. A pesar de los rumores, Miriam se enfocó en su música y en la conexión con su público. Canciones como Te pareces tanto a él, Huele a peligro y Tonto se convirtieron en himnos del amor y el desamor, consolidándola como una de las grandes voces de la música romántica. A pesar de su éxito arrollador en los años 90 y 2000, Miriam Hernández comenzó a alejarse de los escenarios sin una razón aparente. Para muchos, este retiro repentino generó muchas preguntas: ¿qué pasó realmente? Algunos especularon que problemas de salud la obligaron a hacer una pausa, mientras que otros aseguraban que enfrentó conflictos personales que la llevaron a distanciarse de la industria. Durante un tiempo, las noticias sobre su vida eran escasas, y sus seguidores se preguntaban si volvería a cantar. Sin embargo, en entrevistas recientes, la artista ha mencionado que decidió enfocarse en su familia y en proyectos más personales. Pero hay quienes creen que su retiro temporal tuvo que ver con presiones de la industria y momentos difíciles que prefirió mantener en privado. Si bien Miriam Hernández ha sido una artista querida y respetada, no ha estado exenta de críticas. En algunas ocasiones, se ha hablado de supuestos conflictos con otros cantantes e incluso se le ha acusado de ser demasiado perfeccionista y exigente con su equipo de trabajo. En una entrevista, Miriam mencionó que la fama trae consigo una gran responsabilidad y que no siempre es fácil lidiar con la presión mediática. Aunque ha tratado de mantenerse alejada de los escándalos, algunas polémicas han rodeado su carrera, especialmente en momentos clave de su trayectoria. Una de las críticas más fuertes que recibió ocurrió cuando decidió incursionar en nuevos estilos musicales.
Hubo quienes consideraron que su esencia romántica se estaba perdiendo, pero la cantante defendió su evolución artística. Ahora, a sus 57 años, Miriam Hernández ha decidido hablar sobre aspectos de su vida que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. En recientes entrevistas, la artista ha dejado entrever que hubo momentos en los que pensó en abandonar la música por completo. Además, han surgido revelaciones sobre situaciones que vivió en la industria musical, presiones de contratos, y hasta momentos en los que sintió que su carrera estaba en riesgo. Muchos de sus seguidores han notado que, en sus últimas apariciones, Miriam luce diferente, con una actitud más reflexiva y con mensajes más profundos sobre la vida y el paso del tiempo. ¿Acaso está preparando una gran revelación sobre su pasado? A pesar de todo lo que ha salido a la luz, el misterio sobre Miriam Hernández sigue latente. ¿Cuál es esa verdad que nadie imaginó? ¿Será que está preparando su retiro definitivo? ¿O tal vez hay algo más que aún no se ha revelado? Lo cierto es que Miriam Hernández sigue siendo una de las grandes voces de la música en español, y cualquier noticia sobre ella genera un gran impacto. Lo que nos queda claro es que su historia aún tiene muchas páginas por escribir, y que sus fans estarán atentos a cada detalle que pueda surgir en los próximos meses. Miriam Hernández ha construido una trayectoria impecable en la música, convirtiéndose en una de las grandes voces románticas de habla hispana. Sin embargo, detrás de cada éxito hay historias desconocidas, decisiones difíciles y secretos que han marcado su carrera. En este capítulo, revelaremos algunos de los momentos más impactantes que ha vivido la cantante y que pocos conocen. En la industria musical, los contratos pueden ser una bendición o una maldición. Miriam Hernández, como muchas otras artistas, tuvo que enfrentarse a términos que no siempre le favorecían. A inicios de los años 90, cuando su éxito estaba en ascenso, firmó un contrato con una disquera que parecía garantizarle estabilidad y reconocimiento. Sin embargo, con el tiempo, la relación con la empresa se tornó complicada. Se dice que la obligaban a grabar ciertas canciones que no encajaban con su estilo, lo que la llevó a rechazar algunos proyectos. Esto casi le cuesta su lugar en la industria, pues se rumoraba que podría ser congelada por no seguir las órdenes de la disquera. Afortunadamente, Miriam logró renegociar su contrato, aunque con algunas restricciones. A partir de ese momento, aprendió a manejar mejor su carrera y a tomar el control de sus decisiones artísticas. Algunas de las canciones más icónicas de Miriam Hernández estuvieron a punto de no ser grabadas o incluso rechazadas por su equipo. Un caso emblemático es Huele a peligro, uno de sus mayores éxitos. Se dice que la disquera no estaba convencida de que el tema tuviera potencial, pues lo consideraban demasiado dramático para su estilo. Pero Miriam insistió en incluirla en su repertorio, y el tiempo le dio la razón. La canción no solo fue un éxito rotundo, sino que se convirtió en una de sus interpretaciones más recordadas y queridas por el público. Otro caso similar ocurrió con Te pareces tanto a él, un tema que también generó dudas en su equipo de producción. Al final, Miriam confió en su intuición y logró que se convirtiera en un himno del desamor. Aunque Miriam Hernández ha evitado los escándalos, en una ocasión se vio envuelta en un rumor sobre un supuesto conflicto con otra famosa cantante de la música latina. Según versiones de la prensa, durante una premiación en la que coincidieron, hubo tensión entre ambas artistas debido a la elección de un tema musical que ambas querían interpretar. Aunque nunca se confirmó públicamente, se dice que este episodio generó fricciones entre las dos cantantes y que, desde entonces, prefirieron evitar compartir escenarios. Miriam, fiel a su estilo, nunca habló del tema, pero los rumores no dejaron de circular. A lo largo de su carrera, Miriam Hernández ha recibido múltiples ofertas para explorar otros ámbitos artísticos, como la actuación y la conducción de televisión. En una ocasión, le ofrecieron protagonizar una telenovela en México, donde interpretaría a una mujer apasionada que luchaba por el amor de su vida. La propuesta era tentadora, pero Miriam decidió rechazarla, argumentando que su pasión era la música y que no quería desviarse de su camino. Esta decisión sorprendió a muchos, pues la producción tenía un gran presupuesto y aseguraba visibilidad internacional. Años después, Miriam confesó en una entrevista que nunca se arrepintió de esa decisión, pues su verdadera vocación era cantar y conectar con su público a través de la música.
En una de sus giras más importantes, Miriam Hernández sufrió un problema de salud que puso en riesgo su capacidad vocal. Aunque nunca habló abiertamente de la gravedad de la situación, algunas fuentes cercanas aseguraron que tuvo que recibir tratamiento intensivo para recuperar su voz. Este episodio la hizo reflexionar sobre el desgaste que implicaba su carrera y la llevó a tomar decisiones importantes, como espaciar más sus conciertos y enfocarse en su bienestar. A pesar de estos desafíos, Miriam ha logrado mantenerse vigente y conservar su voz intacta, demostrando que su talento sigue siendo inigualable. A lo largo de su trayectoria, Miriam Hernández ha enfrentado obstáculos, ha tomado decisiones difíciles y ha guardado secretos que pocos conocen. Sin embargo, su determinación y amor por la música la han llevado a superar cualquier adversidad. Miriam Hernández es conocida por su impecable trayectoria musical, su talento inigualable y su capacidad para emocionar con cada una de sus canciones. Pero, ¿qué hay más allá de los escenarios? Detrás de la artista se encuentra una mujer con una vida personal reservada, llena de momentos felices, desafíos y decisiones que han marcado su historia. En este capítulo, exploraremos el lado más íntimo de Miriam Hernández y la otra cara que pocos conocen. A diferencia de muchas figuras públicas que han protagonizado romances mediáticos, Miriam Hernández ha mantenido su vida amorosa alejada de los reflectores. Sin embargo, su historia de amor con el productor musical Jorge Saint-Jean es un pilar fundamental en su vida. La pareja se conoció en el mundo de la música y rápidamente surgió una conexión especial. Aunque Miriam siempre ha sido muy discreta con su vida personal, se sabe que su relación con Jorge ha sido sólida y basada en el respeto y la admiración mutua. Contrajeron matrimonio en 1992 y, desde entonces, han formado una familia unida. En un medio donde los matrimonios suelen ser efímeros, la relación de Miriam y Jorge ha sido un ejemplo de estabilidad y compromiso. A lo largo de los años, su esposo no solo ha sido su compañero de vida, sino también un pilar fundamental en su carrera. Como productor, ha estado involucrado en muchos de sus proyectos, ayudándola a tomar decisiones clave y respaldándola en cada paso de su trayectoria. Para Miriam Hernández, la familia es su mayor tesoro. Fruto de su matrimonio con Jorge Saint-Jean, nacieron sus dos hijos, Jorge Ignacio y Miriam Isidora. A pesar de su apretada agenda como artista, Miriam siempre ha priorizado a su familia. En varias entrevistas ha mencionado que, aunque ama la música, su mayor felicidad proviene de ver crecer a sus hijos y compartir momentos con ellos. Cuando sus hijos eran pequeños, Miriam tomó la decisión de reducir su carga de trabajo y dedicarse más a su hogar. Esta pausa en su carrera le permitió disfrutar de la maternidad sin la presión constante de los escenarios y los viajes. Hoy en día, sus hijos ya son adultos y han seguido caminos propios, pero la relación con su madre sigue siendo cercana y llena de amor. Miriam ha expresado en varias ocasiones el orgullo que siente por ellos y cómo han sido su mayor inspiración en la vida. Aunque su vida personal ha estado alejada de los escándalos, no ha estado exenta de momentos difíciles. Miriam Hernández ha confesado que, en algunos puntos de su carrera, la presión de la fama llegó a ser abrumadora. Hubo momentos en los que el ritmo de los conciertos, las giras y las responsabilidades la hicieron sentir agotada. En varias ocasiones, pensó en retirarse para llevar una vida más tranquila junto a su familia. Además, ha vivido pérdidas y momentos de tristeza que la han marcado profundamente. Aunque no suele hablar mucho sobre los episodios más dolorosos de su vida, en entrevistas ha expresado que, como cualquier persona, ha tenido que enfrentar desafíos personales y superar momentos difíciles. Uno de los episodios más duros que enfrentó fue la muerte de su padre, quien siempre fue un gran apoyo en su vida. La partida de su padre la afectó profundamente, pero encontró en la música y en su familia la fuerza para seguir adelante. Más allá de la fama y el éxito, Miriam Hernández es una persona que valora la paz, la armonía y la estabilidad emocional. En diversas ocasiones ha mencionado que cree en la energía positiva, en la importancia de rodearse de personas que aporten luz a su vida y en la gratitud como clave para la felicidad. Se considera una mujer de fe y ha expresado que, en los momentos más difíciles, la espiritualidad la ha ayudado a encontrar respuestas y tranquilidad. A lo largo de su vida, ha aprendido a valorar las cosas simples, como compartir una cena con su familia, disfrutar de la naturaleza o simplemente tomarse un tiempo para reflexionar.
Su filosofía de vida se refleja en su música. A través de sus canciones, ha transmitido mensajes de amor, esperanza y resiliencia, convirtiéndose en una inspiración para muchas personas. Los que han trabajado con ella coinciden en que Miriam es una persona cálida, humilde y profesional. A pesar de ser una estrella de la música, nunca ha dejado que la fama la aleje de su esencia. Quienes la conocen aseguran que es perfeccionista en su trabajo, pero también una persona sencilla y con un gran sentido del humor. Siempre ha tratado de mantener un trato cercano con sus fans y, aunque no es muy activa en redes sociales, cuando interactúa con su público lo hace con mucho cariño. Su disciplina y amor por la música la han llevado a mantenerse vigente por más de 3 décadas, sin perder la esencia que la convirtió en una de las grandes voces de la música latina. La otra cara de Miriam Hernández nos muestra a una mujer fuerte, dedicada a su familia y con valores que han guiado su camino. Más allá de los reflectores y los escenarios, es una madre amorosa, una esposa leal y una persona que ha sabido encontrar el equilibrio entre la fama y la vida personal. A lo largo de su trayectoria, Miriam Hernández ha sido símbolo de éxito, romanticismo y elegancia. Sin embargo, detrás de su imagen impecable y su dulce voz, ha enfrentado momentos de angustia, desafíos y pruebas que la pusieron al borde del retiro. En este capítulo, exploraremos el episodio más difícil de su vida, aquel que la marcó para siempre y que la hizo replantearse su carrera y su futuro. Era una noche como cualquier otra. Miriam Hernández se encontraba en medio de una de sus giras más exitosas. El público la ovacionaba, las luces brillaban y su voz llenaba el escenario. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de su sonrisa, la artista estaba atravesando una crisis que cambiaría su destino. Todo comenzó con un malestar que, al principio, pareció pasajero. Sentía un cansancio extremo, algo que atribuía al ritmo intenso de su agenda. Pero esa noche, en pleno concierto, Miriam sintió algo diferente. Un fuerte dolor en el pecho la hizo detenerse por un segundo. Trató de disimular, de seguir cantando, pero su cuerpo ya no respondía. El equipo detrás del escenario notó que algo no estaba bien. Apenas terminó su interpretación, Miriam fue asistida de inmediato. Le ofrecieron agua, intentaron calmarla, pero el malestar no cedía. Su esposo, Jorge Saint-Jean, quien siempre la ha acompañado en su carrera, estaba entre el público y fue el primero en correr a su lado. Horas después, Miriam fue trasladada a un centro médico. Al principio, se pensó que podía ser agotamiento, pero los síntomas indicaban algo más grave. Los médicos le advirtieron que estaba sufriendo un colapso físico y emocional, una condición que, de no ser tratada a tiempo, podía derivar en problemas cardíacos severos. Los análisis revelaron que su cuerpo estaba al límite. Los años de esfuerzo, las giras interminables, la presión de mantenerse en la cima y la falta de descanso le habían pasado factura. Lo más alarmante fue cuando los especialistas le dijeron que, si no bajaba el ritmo, podría perder algo invaluable, su voz. Para una cantante, esa noticia fue devastadora. La posibilidad de no volver a cantar, de perder la herramienta que la había llevado a lo más alto, la sumió en una profunda crisis emocional. El diagnóstico fue un golpe duro. Miriam Hernández se vio obligada a cancelar varios conciertos y tomarse un tiempo para recuperarse. Sin embargo, en el silencio de su hogar, empezó a surgir una duda aterradora: era el momento de retirarse. Durante semanas, se aisló del mundo. No daba entrevistas, no publicaba en redes sociales y apenas hablaba con su círculo más cercano. Se dice que incluso llegó a considerar la posibilidad de alejarse de la música para siempre. Su familia, especialmente su esposo e hijos, fueron su mayor apoyo en esos momentos oscuros. Jorge Saint-Jean, quien no solo es su pareja sino también su aliado en la industria musical, le recordó el amor que siempre ha sentido por el escenario. Sus hijos, por otro lado, le pidieron que pensara en su salud antes que en su carrera. Entre el miedo y la incertidumbre, Miriam se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: arriesgarse a seguir cantando o dejar todo atrás. En medio de su crisis, Miriam recibió una llamada que lo cambió todo. Era de una persona que no esperaba, un reconocido productor musical con quien había trabajado años atrás. Él le habló con sinceridad. Le recordó que su voz era única y que su legado en la música aún tenía mucho por ofrecer. Pero más allá de los elogios, le hizo una pregunta clave.
Si hoy fuera tu último día en el escenario, ¿serías feliz con lo que has logrado, o sientes que aún tienes algo más que dar? Esa pregunta resonó en su mente por días. Miriam se dio cuenta de que su historia no podía terminar así, de que su pasión por la música era más fuerte que el miedo, pero también comprendió que debía hacer cambios si quería seguir adelante sin poner en riesgo su salud. Después de meses de recuperación, Miriam tomó la decisión de regresar, pero con una nueva mentalidad. Decidió espaciar más sus conciertos, tomarse descansos entre giras y cuidar su salud como una prioridad. Cuando finalmente volvió a los escenarios, lo hizo con más fuerza que nunca. Su primer concierto tras la crisis fue un momento emotivo. Cuando apareció frente a su público, la ovación fue ensordecedora. Sabían por lo que había pasado y estaban allí para apoyarla. Con lágrimas en los ojos, Miriam agradeció a su familia, a su equipo y, sobre todo, a sus fans. Había estado al borde del retiro, pero su amor por la música y el cariño de su público la habían salvado. Después de este episodio, Miriam Hernández adoptó una filosofía de vida distinta. Aprendió que el éxito no lo es todo si se pierde la salud en el camino. Comenzó a hablar más abiertamente sobre la importancia del autocuidado y la salud mental en la industria musical. Incluso, en entrevistas recientes, ha expresado que este momento difícil fue una lección de vida. Gracias a él, entendió que su talento no depende solo de su voz, sino también de su bienestar. Hoy, sigue brillando en la música, pero con un equilibrio que antes no tenía. Sus conciertos siguen siendo mágicos, su voz sigue siendo impecable, pero ahora es más consciente de su propio bienestar. El momento más difícil de su vida casi la aleja para siempre de los escenarios. La salud, el miedo y la incertidumbre la llevaron al borde del retiro. Pero gracias a su fortaleza, el apoyo de su familia y el amor de su público, logró superar la prueba más grande de su carrera. A lo largo de los años, Miriam Hernández ha sido sinónimo de éxito, romanticismo y dedicación. Pero detrás de su imagen impecable, han existido secretos, momentos difíciles y una verdad que pocos imaginaban. En este capítulo final, revelaremos aquello que sorprendió a todos y que cambió para siempre la forma en que el mundo veía a la icónica cantante chilena. El mundo del espectáculo siempre está lleno de rumores. A lo largo de su carrera, Miriam ha sido blanco de especulaciones, pero hubo uno que, con el tiempo, tomó más fuerza y dejó a todos en shock. Durante años, se habló sobre una posible enfermedad, un retiro definitivo o incluso problemas personales que la mantenían alejada de los medios. Sin embargo, la verdad era aún más impactante. En una entrevista exclusiva, Miriam rompió el silencio y confesó la realidad de su situación. Con voz firme pero con el corazón en la mano, reveló que hubo un momento en el que pensó que jamás volvería a cantar. El problema de salud que enfrentó la había llevado a cuestionarse todo. El agotamiento físico y emocional casi la vencen, y hubo un punto en el que ya no reconocía a la mujer que veía en el espejo. Pero lo que más impactó a sus seguidores fue la confesión de que, por primera vez en su vida, sintió miedo de no ser suficiente. Desde que Miriam Hernández alcanzó la fama, su carrera ha estado marcada por la excelencia. Su voz inconfundible, su presencia escénica y su compromiso con su público la convirtieron en una de las artistas más queridas de Latinoamérica. Sin embargo, la exigencia del mundo artístico es brutal. Cada gira, cada concierto, cada entrevista es una presión constante por mantenerse en la cima. Y aunque siempre mostró una imagen fuerte, la realidad es que había momentos en los que sentía que estaba al límite. En su confesión más impactante, Miriam admitió que hubo noches en las que lloró en silencio, sintiendo que la perfección que todos esperaban de ella era una carga demasiado pesada. Siempre quise dar lo mejor de mí, pero hubo un momento en el que sentí que ya no podía más, expresó con sinceridad. Sus palabras conmovieron a todos. La mujer que parecía invencible, la estrella que había conquistado escenarios, también era humana. Pero en medio de la tormenta, Miriam Hernández encontró una verdad que cambió su vida. Su valor no dependía solo de su voz, sino de su esencia como persona. Su familia fue clave en este proceso. Su esposo, Jorge Saint-Jean, y sus hijos le recordaron que la música es solo una parte de su vida, pero que su bienestar era lo más importante. Aprendió a poner límites, a decir no, cuando era necesario y, sobre todo, a valorarse más allá del escenario.
Esa fue la verdad que impactó a todos. No fue una enfermedad, no fue un escándalo, sino la confesión de que, detrás del éxito, había una mujer que había luchado contra sus propios miedos y había logrado vencerlos. Después de esta impactante revelación, muchos pensaron que Miriam Hernández se retiraría para siempre. Pero en un giro inesperado, la artista sorprendió a todos con una gran noticia. En un evento especial, anunció que regresaría con una nueva gira, pero con un enfoque diferente. Esta vez, no solo sería un reencuentro con su público, sino también un testimonio de su resiliencia y amor por la música. El público enloqueció. Las entradas se agotaron en minutos. Y cuando finalmente subió al escenario, el recibimiento fue ensordecedor. Sus primeras palabras fueron un mensaje de agradecimiento. Estoy aquí porque ustedes me dieron la fuerza para regresar. Gracias por no soltarme nunca. Las lágrimas se hicieron presentes, tanto en el público como en la propia Miriam. Era un nuevo comienzo, pero esta vez, bajo sus propias condiciones. La historia de Miriam Hernández es más que la de una cantante exitosa. Es la historia de una mujer que enfrentó sus miedos, que estuvo al borde de rendirse, pero que encontró la fuerza para seguir adelante. Su verdad impactó a todos no solo porque mostró su lado más vulnerable, sino porque nos recordó algo muy importante. El verdadero éxito no es estar en la cima, sino encontrar el equilibrio entre la pasión y el bienestar personal. Y así llegamos al final de este increíble recorrido por la vida de Miriam Hernández. Una mujer que nos ha regalado canciones inolvidables, pero que también nos ha dado una gran lección de vida. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte a Secretos de Historia. Déjanos en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Miriam Hernández? Nos vemos en el próximo video con más historias sorprendentes. Hasta la próxima.